Buenas noches, amigos. Como siempre, en estas tardes dominicales, hablando sobre la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Domingos sobre la emergencia climática. Vamos a comenzar con las noticias porque realmente hay muchas cosas por tocar, como siempre, y vamos a tratar de hacer un resumen de algunas de las cosas que han sucedido y otro tanto de, como siempre, terminamos con algo impactante, como siempre. Bien, brevemente, este es un documental de la cadena ABC que habla sobre, a bajarle un poquitico el volumen. Hace tiempo estuvimos hablando sobre el problema, por supuesto, de la sequía en el oeste del país y aquí de los Estados Unidos. Y el tema, Gila, bienvenido, buenas noches. Y el tema de las presas o represas ilegales. No sé si recuerdan eso. O sea, hay personas que crean sus propias presas, viven cerca de un río y entonces crean una presa que lo que tiene son 4 o 5 pies de altura, pero le es suficiente para, déjenme ponerle una pausa un momentico, le es suficiente para poder traer agua para sus cultivos, para su uso particular. Pero imagínense, si todos los que viven en las costas, en las márgenes del río Colorado van a hacerse una represa personal, eso va a ser un tremendo desastre. Entonces, allí, bueno, todos los meses hay que derribar alguna presa. Pero aquí estamos hablando de este otro caso, las llamadas remociones, remociones, que es simplemente demoler represas aquí en los Estados Unidos. Y aquí particularmente hay un pueblo, bueno, este proyecto se llama Klamath Dam, la represa Klamath. ¿Ok? La remoción, la destrucción de estas represas que están en el borde entre California y Oregón. Entonces, hay toda una serie de discusiones allí. Por supuesto, salen la gente en las redes sociales porque, o sea, definitivamente llevan 20 años analizando las posibilidades de destruir las represas porque realmente causan daños medioambientales, ¿eh? Como ya todos debieran saber. O sea, una parte importante de la energía actual proviene de las represas también. O sea, la energía hidráulica nos va a servir para generar energía eléctrica todavía por mucho tiempo. Pero hay todo un movimiento tanto a favor como en contra. Están, por supuesto, las comunidades indígenas de aquí de los Estados Unidos luchando porque demoliciones, ¿no? Creo que es la palabra correcta. Se eliminen estas represas. Entonces, se ha hecho todo un plan, ya apareció el dinero, se aprobó fondos federales y todo para destruir estas represas, eliminar estas represas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y aquí voy a hacer esta pausa que es sumamente importante. O sea, como en todo proyecto grande, siempre hay personas que están a favor y personas que están en contra. Aquí aparece gente por todos lados, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando Francia le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, aquí hubo un movimiento fuerte en contra de instalar esa cosa horrenda de metal en la entrada de la bahía. ¿Ok? Entonces, aquí en el caso de esta demolición de las represas, pues eh, hubo una non-profit, una organización sin fines de lucro, que es la que destinaron para dirigir todo el proceso, que como dije, llevaba más de 20 años de estudio todo esto. Entonces, en el medio de todo el proceso, ya cuando se aprobó la destrucción, la demolición de todas estas represas, pues surgió todo un movimiento en las redes sociales, en las emisoras de radio de ahí locales, incluso apareció un señor, y voy a dejar el video corriendo, un señor que creó un pequeño periódico de 5 páginas, todo con noticias sobre el asunto de las represas. Por supuesto, hubo las reuniones estas que se hacen aquí en todos lados, ¿no? Que para mí es una de las cosas más interesantes que ocurre en este país. Estas reuniones con el pueblo, donde la gente puede opinar, por supuesto, cuando le dan suficiente tiempo, ¿no? Y le avisan y hay las condiciones. Pero la cosa es que cuando se destruyeron y se comienzan a destruir estas represas, pues bueno, comienzan a ver, por supuesto, las represas llevan años allí. Cuando se hace la demolición, todo lo que el sedimento que está ahí atrás en el río, todo eso comienza a bajar río abajo y el agua se pone turbia, se pone negra, comienzan a haber toda una serie de situaciones. Entonces, han habido, ya saben, ¿no? Todo tipo de cosas, desde teoría de conspiración hasta mentiras y todo tipo de situaciones ahí. Entonces, el señor que hizo el periódico, por ejemplo, muchos
online, incluyendo páginas de Facebook, periodistas, todo eso, lo han baneado, no le hacen caso porque el hombre está publicando muchas cosas que son teorías conspirativas. Entonces, hay de todo allí. Pero, ¿qué sucede con esto? Y esta es solamente la segunda parte de estos documentales. O sea, son tres partes, la tercera es ya lo que han resuelto. O sea, el proyecto no solo es la destrucción de las represas como tal, sino la reconstrucción de todo el medio ambiente que originalmente había en la zona. Entonces, una de las cosas que salieron en Facebook, que como todos ustedes saben, las redes sociales, las cosas negativas caminan muchísimo, pues una foto porque cuando destruyen la represa, pues hay un montón, montones, pero montones de peces muertos en la orilla. ¿Eh? Entonces, eso hizo fotos que se hicieron virales. Voy a mostrar aquí están entrevistando a algunas de las personas que están a cargo del proyecto. Y este es el famoso periodicucho que hacen estas personas que tienen todo el derecho a decir cosas, pero lo que no tienen derecho es a decir mentiras, ¿ok? Que eso es importante de subrayar. Entonces, tienen derecho a dar sus opiniones, pero lo importante es que la den de forma con la verdad por delante, ¿no? Pues bueno, la cosa es que cuando comienzan a demoler estas represas, comenzaron a aparecer, a ver si tengo por aquí la imagen, grandes cantidades de peces muertos. Este señor que tiene caballos salvajes ahí en la zona, hay de todo tipo de intereses. Y entonces llamaron ecoterrorismo y todo a esta gente que, bueno, que son más bien gente que está trabajando para que el medio ambiente funcione como debiera, ¿no? Y la cosa es que cuando comenzaron a aparecer los peces muertos, dicho sea de paso, son peces que no son originales del río. O sea, este es un río en el que originalmente el salmón iba a desovar bien arriba y no podía hacerlo prácticamente porque tenía las represas por en medio. Que dicho sea de paso, lo hablamos aquí en un programa pasado, la- las represas son en parte culpables por la arena que no llega a nuestras playas. ¿Ok? Una de las razones por las que las playas se están quedando sin arena es que la arena viene desde las montañas a través de los ríos y termina desembocando en el mar, una parte de ella. ¿Ok? Entonces, todo eso no se tiene en cuenta. Pero ahora, en medio de todo este proceso, aquí ven cómo las personas están trabajando en el fango para sembrar las plantas originales que son propias de la zona. ¿Bien? Pero aquí tienen las imágenes de los famosos peces muertos, ¿no? Que eso se hace viral inmediatamente en Facebook. ¿Eh? Y son peces que no son originales. Miren las cantidades allí. ¿Ok? Entonces, por supuesto, eso afecta a la pesca del que estaba acostumbrado a pescar en la represa, obviamente. Entonces, todo eso ha sido una discusión enorme con todo tipo de costados, ¿no? Se analiza desde muchos lados. Las discusiones no tienen final, no van a tener final hasta que no pasen unos años y el sistema se recupere, ¿no? El sistema, la parte de la ecología de la zona se recupere. Entonces, esto va a tomar años todavía. ¿Sí? Lamentablemente es así, o sea, el ser humano, aquí han aparecido personas y por aquí tengo la imagen, personas recogiendo agua con muestras porque dicen que ahora hay metales contaminantes en el río. ¿Ok? Entonces, obviamente, ahora, después que van a destruir las represas, ahora todo el mundo está preocupado por el nivel de seguridad del agua. Esa agua nunca fue potable, porque ese río tiene metales allí, producto de la industria y todo, metales que contaminan el agua. Pero ahora como removieron las represas, bueno, una parte importante de los sedimentos contiene muchos metales y se van a alterar, se van a subir los niveles de metales, de contaminación de metales. Pero ahora todo el mundo, una de las vías que tienen para luchar en contra de eso es demostrar que ahora se va a contaminar todo. No, no, señores, ya todo estaba contaminado. Antes de eliminar las represas, había contaminación. ¿Por qué ninguna de estas personas se preocuparon antes? ¿Saben por qué? Porque el problema es crear un movimiento alrededor. Las personas, miren, las personas, los seres humanos necesitamos asociarnos en grupo. Y cuando existe la posibilidad de crear un grupo que le da la impresión a las personas, porque no siempre es correcto, a veces sí, otras veces no, pero le da la impresión a las personas de que están luchando por algo y se unen, entonces se crea todo un movimiento que a veces está basado en ideas totalmente falsas. ¿Bien? Entonces, yo no sé, o sea, vamos a esperar de buena voluntad que el proceso, que el río se recupere y regrese a ser lo que era hace unas cuantas décadas atrás. ¿Bien? Este señor es un especialista también, fue el que le llevaron estas personas llevaron las aguas para probarlas y analizarlas. Sí, sí, hay cromio, hay otros tipos de metales pesados allí, pero todo eso ha estado siempre en el río. O sea, en el río se puede nadar, no está prohibido ni está contaminado al nivel que no se puedan meter las personas allí. Bien, y se puede pescar. Pero si hay contaminación, como en todos los ríos del planeta actualmente, ya no hay un río que quede sin contaminación humana. Entonces, es importante cuando uno escuche opiniones sobre estas cosas, buscar a ambos lados y tratar de entender la razón, ¿no?
de lo que se está haciendo y la vía por la que se está haciendo y cuál es el objetivo final, dicho sea de paso, ¿no? O sea, esto es un aprendizaje para todos los que viven en la zona. Por supuesto, esta cosa, todo este movimiento coge nivel ahora, pero en cuanto el río comience a regresar a su nivel original, con sus patos originales y sus salmones originales y todo eso, el movimiento se va a morir por sí solo. Se los digo así. O sea, eso no tiene futuro, porque realmente una vez que tú llevas el río a las condiciones originales, si es que es posible, pues parece que sí, porque, por lo que están diciendo se acaba, se muere toda la fiebre y toda la cosa con la idea, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Esto solamente en un comentario breve que quería ponerle porque son una de las tantas cosas que están sucediendo en este planeta a la vez. Mientras uno está concentrado en las noticias que te ponen en la televisión o en la radio o en la prensa, fulanito cayéndose a bombazos en no sé qué lado, fulanito tirando un cohete nuclear que le explotó en el puesto de lanzamiento, como le acaba de suceder hoy a los rusos, y cosas por el estilo. Si fulanita salió embarazada o menganito batió un jonrón, número no sé cuánto. Bueno, mientras están todas esas cosas en la prensa, ocupando lugar, están sucediendo cosas que realmente son tremendamente importantes. Vamos a seguir entonces. Aquí tengo otra que es la misma ABC, pero esta es una noticia de las que yo siempre les digo, ¿no? Cuando escuchen la frase algo fuera de lo común, algo sin precedentes, que esté relacionado con el clima, inmediatamente piensen en el cambio climático. Nelson, bienvenido. Buenas noches. El Nelson número uno. Eh, Dicen aquí, aterrador tornado dañó varias casas y árboles en una zona en Inglaterra, ¿no? Muy cerca de la capital, de Londres. Escuchen esto, ¿ok? Entonces, para que tengan una idea, y esto es un tornado muy raro, ese es el titular de la noticia. Cuando escuchen este tipo de cosas, piensen inmediatamente en los cambios que están ocurriendo en el clima a nivel planetario. ¿Bien? Y esto va a ser cada vez más común. ¿Por qué? Porque en la medida que se va calentando la atmósfera, se nos va calentando, activando el clima, cada vez las zonas que anteriormente eran frías o templadas van a ir teniendo comportamientos más tropicales. Eso es así de sencillo. No sé si se han dado cuenta en los últimos años que cada vez eh, casi todos los años, hay algún cicloncito o huracán que termina llegando casi hasta el Reino Unido, casi hasta Inglaterra, ¿verdad? Entonces, eso para que, o sea, eso es algo para que estén atentos al respecto, porque esos signos nos están diciendo que las cosas están cambiando. Y aquí vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Entonces, no fue un tornado del otro mundo, no fue nada, o sea, nada espeluznante, pero es algo poco común allí, extremadamente raro. Y eso es lo que tiene que llamar la atención. Bien, los turistas se apresuran a ver los glaciares antes de que desaparezcan, pero los viajes se están volviendo mortales. Están comenzando. ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás hablamos de los turistas que estaban muriendo producto de las olas de calor en lugares como en el Mediterráneo, en Grecia, aquí haciendo senderismo? Es peligroso en el medio del verano. Puedes morir fácilmente haciendo senderismo con las altas temperaturas que hay. Bien, pues bueno, ahora el turismo de visitar los glaciares que se están derritiendo producto del calentamiento global, bueno, pues ahora hay un turismo que está creciendo. Entonces, aquí mencionan el caso, por ejemplo, de este guía que llevaba un grupo en el año 2019, vio varios trozos de hielo enormes que se desprendían del glaciar Valdés en Alaska y caían al lago de abajo. A la mañana siguiente, el experimentado guía turístico llevó a su grupo a una cima en el glaciar para ver las secuelas, pero al mirar hacia el agua llena de hielo vio algo. Les dijo a los turistas que no se acercaran y los dos primeros cuerpos estaban aferrados a una canoa y el tercero a unos 45 metros. Estaban cerca del borde del glaciar. Dice, habían quedado atrapados, muertos ya, atrapados por el hielo, el aguanieve y los escombros que proceden del glaciar. Bien. Dice este guía que probablemente se acercaran al glaciar por el inusual color azul del hielo, sin darse cuenta de que el llamativo tono era una señal de advertencia de que el glaciar estaba a punto de desprenderse. ¿Ok? O sea, escuchen esto, o sea, esas son cosas que nosotros no sabemos porque no estamos normalmente en esos ambientes. Entonces, dice este hombre que justo antes de que el hielo comience a colapsar en el borde del glaciar, bien, se pone bien azul.
Es un color extremadamente llamativo. Estas tres personas se acercaron y bueno, murieron en el intento, ¿no? Entonces, aquí dicen que hay varios casos, o sea, no son muchos los que están muriendo, pero todos los años hay varias víctimas mortales producto de la visita a los glaciares. ¿Bien? Dicen que el turismo de los glaciares ha experimentado un auge en los últimos años. El hielo atrae a la gente por muchas razones. Cumplir un sueño en la lista de deseos, acercarse a un fenómeno natural o simplemente por aventura. Pero también hay otra motivación cada vez más presente, el deseo de ver los glaciares antes de que desaparezcan. Y esto es lo que se llama el turismo de última oportunidad. ¿Ok? Si usted sabe que se van a derrumbar las pirámides de Egipto, usted va a ver montones de gente yendo hacia allá, viajando para ver las pirámides de Egipto antes de que se derrumben, ¿verdad? Así estamos con los glaciares. Entonces, este turismo de última oportunidad, lamentablemente, es algo necrológico, ¿no? O sea, es nuestra obsesión con desbaratar las cosas y ir a verlas antes de que se desbaraten, porque esa es la definición de esto, ¿no? Y es un mercado en expansión actualmente. Entonces dicen que aunque el turismo normalmente se ha centrado en las primeras veces, o sea, el primero que escala una montaña o el primero que navega cierta zona, una extensión de agua, un océano, o sea, que se acerca a la Antártida, por ejemplo, ahora también se trata de las últimas oportunidades. Las últimas oportunidades. Y van a abundar muchísimo, ¿ok? Porque con los cambios que hay a nivel mundial, estas últimas oportunidades van a comenzar a llegar a borbotones. Entonces, dicen que los glaciares se están convirtiendo en el símbolo de los destinos de la última oportunidad. Muchos se están reduciendo, atrapados en una espiral de muerte, mientras los humanos siguen quemando combustibles fósiles y calentando el planeta. Dicen que incluso en el mejor de los escenarios de acción climática, hasta la mitad de los glaciares del mundo podrían haber desaparecido en el 2100. Eso es dentro de 75 años. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Que a medida que se derriten, se hacen más accesibles, pero también se hacen más peligrosos. El hielo que se derrite se mueve más rápido. Los glaciares son cada vez más inestables, se desprenden más rocas y sedimentos y las grietas crecen más deprisa. Dicen los guías que el paisaje cambia tan rápido que se nota de un año para otro. El mes pasado, un turista estadounidense murió al derrumbarse una cueva de hielo en el glaciar Breiðamerkurjökull en Islandia. Increíble, no sé si pueda pronunciar ese nombre. En Islandia. El suceso conmocionó al país. Se derribó una caverna de hielo. O sea, la idea es visitar los huecos que quedan en los glaciares. Bien. Entonces, el suceso conmocionó al país que depende en gran medida del turismo, Islandia. Las empresas suspendieron las excursiones estivales a cuevas de hielo y las autoridades estudian nuevas normas de seguridad. Miren, aquí hay una foto, ¿ok? Eso, yo he sido espeleólogo, yo he visitado cavernas de roca, cavernas normales como las que hay en Cuba, por ejemplo, ¿bien? Que abundan muchísimo. Pero cualquier actividad relacionada con el hielo es extremadamente peligrosa y particularmente con el derretimiento tan impactante de los glaciares, entrar en cavernas de hielo debajo de los glaciares, eso no es algo que se lo recomiendo a nadie. Bien, en un solo día de verano del 2018, dos personas murieron haciendo senderismo en los glaciares de Alaska. Una mujer de 32 años murió tras ser golpeada por trozos de hielo desprendidos del glaciar Byron. Al este, cerca de la ciudad de Valdés, un niño de 5 años que hacía senderismo con su familia en el glaciar Worthington murió tras ser golpeado por una roca que se soltó. En julio del 2022, unas 64.000 toneladas métricas de agua, roca y hielo se desprendieron del glaciar Marmolada, en el norte de Italia. La avalancha de hielo que siguió mató a 11 personas que iban de excursión por un popular sendero. Esta noticia fue, yo la escuché, no sé si la di aquí, yo no sé si había, yo creo que no había comenzado las charlas todavía. Bien. Y entonces dicen que, bueno, nunca antes había ocurrido un suceso de este tipo en el glaciar y añadió que la situación está cambiando rápidamente en las montañas. Los glaciares que siempre se consideraron estables, de repente se vuelven peligrosos. ¿Sí? Entonces, aquí dicen, bueno, ya esquiar en el verano ya prácticamente no se hace esquí, entre otras razones, porque a veces porque no hay siquiera nieve, ¿no? Pero cada vez es más peligroso, las avalanchas son más peligrosas, se derrite más rápido la nieve, los hielos. Bien, dice este guía que no puedo creer lo rápido que está desapareciendo. Pero mientras el paisaje se encoge, los turistas aumentan. La demanda de las excursiones crece entre un 20% y un 30% cada año.
Bien, ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que el turismo para el turismo de los glaciares, por supuesto, cualquier turismo, pero específicamente el turismo de glaciares, ¿bien? Son también una gran fuente de contaminación, porque los aviones que muchos utilizan para llegar a estos destinos contaminan y calientan, por ende, al planeta. Cada tonelada métrica de contaminación por carbono, o sea, cada tonelada métrica de CO2 que se emite por un avión en el que vuelan estas personas, derrite unos 30 pies cuadrados. 2,78 metros cuadrados de hielo ártico, según un estudio, lo que significa que un vuelo de ida y vuelta entre Nueva York y Anchorage, que es la capital de Alaska, en Alaska, por ejemplo, supone una pérdida de unos 70 pies cuadrados, 6,50 metros cuadrados de hielo ártico. ¿Ok? O sea, están haciendo turismo para ver lo que va a desaparecer y cuando van a hacer turismo, lo hacen desaparecer mucho más rápido. ¿Bien? Entonces dice, la gente no suele darse cuenta de que ellos mismos son la causa de la desaparición de estas atracciones. Una de las preguntas, escuchen esto, una de las preguntas más habituales que le hacen a los guías es, ¿de verdad creen en el cambio climático? O sea, esto no sé si decirle estúpido, o sea, si tú estás haciendo turismo a un lugar para visitar los glaciares que están desapareciendo producto del cambio climático, ¿cómo tú le preguntas al guía si de verdad cree en el cambio climático? ¿Ok? Eso es estúpido. Pero bueno, esa es la humanidad que estamos viviendo. O sea, eso somos nosotros. Entonces, nada, es parte del desastre que nosotros estamos causando y producto también de nuestra estupidez, ¿no? Porque no tiene otro nombre. Bien, este periódico. Renata, bienvenida, buenas noches. Que yo de vez en cuando, de vez en cuando aparecen buenos artículos aquí en New York Post, ¿bien? Pero este particularmente lo traigo, no lo iba a poner porque realmente no pensé que valiera la pena, pero es un excelente ejemplo de negación y de billete financiando publicaciones para desviar la atención de las personas. Para la semana climática, vamos a rechazar la fantasía verde. El carbono no es el enemigo. Escuchen esto. ¿Saben quién escribe esto? Un señor llamado Jason Isaac. Y el señor Jason Isaac es el fundador y CEO del American Energy Institute. Un nombre muy bonito. Instituto Americano. Americano aquí quiere decir de los Estados Unidos, ¿no? Instituto Americano de la Energía. Parece algo sumamente impactante. Y estos son la gente que todo el mundo sabe que reciben billete gordo de las compañías petroleras. Bien, esto aquí subrayé algunas cosas de las que dice este personaje, pero todo es, eh, bueno, diciendo que si, que dicho sea de paso, eso es material para toda una charla. ¿Eh? Que si seguimos lo que dicen los activistas climáticos, vamos a regresar a la época de la Edad Media. ¿Cómo? Y aquí miren cómo se manipula la mente de las personas. El ejemplo que él pone es Venezuela, que dicen que era una nación próspera. Venezuela, yo no sé decirle si era una nación próspera, si lo fue en algún momento, ¿ok? Porque me imagino que todos sepan que allí el petróleo se vendía a dólar, ¿no? O sea, bueno, como toda nación, o como sucede siempre, si cuando a ti te regalan las cosas, tú no las aprecias, ¿bien? Y tú no estudias. Si tú eres hijo de un millonario, tú tratas de no estudiar, de no trabajar y vivir la vida vacilando con los carros más caros y todo eso. Bueno, por esa historia más o menos andaba Venezuela y lamento si hay algún venezolano aquí, pero todo el que ha visitado Venezuela me lo ha dicho, ¿bien? Entonces, ahora por supuesto Venezuela es un desastre y están usando en este artículo a Venezuela como ejemplo de lo que pudiera pasar en el mundo si dejamos de usar el petróleo. Escuchen esto. ¿Eh? Entonces, aquí pone, dice, ¿qué es lo que tiene de peligroso el calentamiento global? Nada. O sea, este señor evidentemente no ha estado en el medio de una inundación, no ha visto las sequías que hay aquí mismo en los Estados Unidos y en todas partes del planeta. No ha visto los aguaceros enormes que han caído en el desierto del Sahara, no ha visto todo el desastre que hoy vamos a tocar que hay en el medio del Amazonas, no ha visto las inundaciones generadas aquí, que vamos a tocarla también, por cosas que no son huracanes, pero que son como si fueran huracanes. ¿Bien? No ha visto los incendios con todas las pérdidas que hay, no le importa. ¿Saben por qué no le importa? Porque está haciendo billete con lo que está diciendo. Y lo importante aquí de este mensaje es no hacerle caso a esto. O sea,
entender, estudiar, buscar la ciencia detrás de lo que está sucediendo y entender que lo que están tratando es de manipularte. ¿Eh? Entonces, este señor dice que el acceso a energía confiable, afordable, que quiere decir que está bien para tu bolsillo, la genera los combustibles fósiles, que mejoran de forma dramática la expectación de vida, la calidad de vida de los niños y reducen la mortalidad infantil e incrementan la oportunidad económica. Escuchen todas las cosas buenas que nos han dado los combustibles fósiles. ¿Eh? Por supuesto, él no menciona todas las personas que mueren por contaminación del aire, no menciona el calentamiento global, nada de eso, porque el objetivo precisamente es hacerle propaganda a los combustibles fósiles, que son los que están pagando lo que él está publicando. ¿Bien? Entonces, este tipo de personajes abundan y los van a escuchar en todas partes. Y este es el sitio web de la American Energy Institute. Escuchen ese título. Liberate, o sea, eh, liberación de la energía de América. O sea, yo no sé si reírme a carcajada, o sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, la energía aquí en los Estados Unidos está más libre que nunca. De hecho, Estados Unidos ahora es el principal productor de petróleo. Entonces, ¿qué liberar qué? Si aquí más liberado no puede estar. El país que más produce petróleo en el planeta actualmente es los Estados Unidos. Entonces, nada, los títulos son muy bonitos y esto abunda muchísimo. Usted ve por ahí asociaciones y grupos que tienen títulos muy rimbombantes y que parecen gran cosa y en realidad son todo lo contrario. Mucho ojo con todo esto, mucho ojo. Bien, una posible explicación para el plástico perdido, el problema del plástico que desaparece. ¿Ok? O sea, aquí hay y esto está impactante, pero bueno, es parte también de lo que viene. Dicen que alrededor del 70% del plástico que entra en el océano se pierde. No se sabe a dónde va. Y ahora han encontrado, investigadores de Japón y Tailandia han hecho una investigación con respecto a los microplásticos y han encontrado que los corales que se nos están muriendo por las olas de calor que hay en el océano, bien, los corales están llenos de microplásticos. Entonces aquí describen todo el proceso de la investigación, pero dicen que en los océanos solamente se estima entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico que entran anualmente a los océanos. 12 millones de toneladas de plástico. Todos los años tiramos en los océanos. ¿Ok? Y eso que el plástico no pesa. Ustedes lo saben, ¿verdad? Para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, lamentablemente se está acumulando este plástico en los corales, que estoy segurísimo que va a ser otra de las tantas causas por las que los corales van a desaparecer. Y esto, aquí viene al final un artículo que habla sobre el problema de lo que significa la desaparición de los corales para el planeta. Vamos a hablar sobre eso. Estamos bien, estamos en tiempo. Tengo unos cuantos materiales. Bien, la deforestación en el Amazonas o sea, ¿quiénes son los mayores culpables de la deforestación en el Amazonas? Bueno, el principal consumidor de los árboles de la deforestación del Amazonas es la demanda interna de Brasil. ¿Ok? En este estudio dicen que, a ver, ¿dónde es que están las cifras? Este estudio muestra que el 83% de la deforestación es manejado por demanda fuera de la Amazonía, pero dentro de Brasil. Y solamente el 16, casi 17% es producto de la demanda interna de los que habitan en el propio Amazonas. ¿Ok? Entonces, las demandas del resto de la zona de Brasil son el 59, casi 60% y la demanda que procede de niveles internacionales de otros países es solamente el 23,49%. ¿Ok? O sea, ¿qué nos dice esto? Que la mayor parte de la deforestación de la madera que se usa en Brasil proviene del propio consumo dentro de Brasil. ¿Ok? O sea, eso no sé hasta qué nivel podemos entender esto porque realmente, o sea, para casi destruir la Amazonía a nivel de una nación, vaya, hay que consumir, pero bárbaramente, ¿eh? Entonces aquí, por supuesto, ponen dos o tres causas, ¿no? Una es, por supuesto, la madera, la otra es los sembrados de droga y todo eso, y la otra es el consumo de carne.
Bien, eliminar bosques para criar vacas. Entonces, hay una gran discusión en Brasil de una carretera que ya existe, que atraviesa, y aquí está el mapa, voy a ponerles el mapa, miren el largo de esa carretera, ¿bien? Es bien larga, la 319, BR 319. Es una carretera que es más bien un terraplén y va por el medio del Amazonas, ¿bien? Entonces, ahora ya llevan años proponiendo asfaltar esa carretera. Esa es la idea. ¿Ok? Dicen que como es un terraplén, pues es muy difícil manejar por allí, que no todo tipo de transporte se puede mover y que esto, bueno, los que están a favor de asfaltarlo dicen que esto limita el desarrollo de las comunidades indígenas del interior del Amazonas. Échese el número, ¿bien? Y entonces, los que están en contra, dicho sea de paso, esta carretera tiene 560 millas de largo, ¿bien? Casi 1000 kilómetros de largo. Y entonces dicen que a la vez que se haga, que se pavimente esta carretera, va a generar inmediatamente una degradación de todas las zonas aledañas del Amazonas. ¿Eh? Va a facilitar la deforestación, porque a la vez que los camiones se puedan mover por allí, por supuesto que van a comenzar a cortar árboles y llevarse la madera. Facilito. Entonces, este es un tema delicado. Fue aprobada por el gobierno anterior, después una reclamación a nivel legal de una organización medioambiental detuvo el proceso y ahora el gobierno actual, que es el signo contrario al anterior, también está diciendo que van a aprobar el asfaltado de la pavimentación de esta carretera para asegurar el acceso a la salud pública y a otras ventajas modernas a todas las comunidades indígenas y ciudades de la zona. Entonces, este es un tema controversial. Aquí hay imágenes de sobra de cómo se quema el Amazonas para sembrar ahí pasto después para vacas. ¿Bien? O sea, y la madera, por supuesto, para ser usada. Este es un tema complicado y que lo único que hace cuando usted pavimenta un terraplén, lo único que usted hace es acelerar el acceso a la degradación y a la destrucción de toda esa zona. Bien, ahí comienzan a fabricarse casas y a extraer madera y a fabricar, por supuesto, toda la industria ilegal de sembrado de droga, cortan árboles para sembrar drogas y marihuana y todo eso va a ir en alza en toda esa zona si se asfalta, si se pavimenta esa carretera. Para que tengan una idea del simple hecho de pavimentar, dicho sea de paso, pavimentar una carretera, cuando usted construye 2 metros de carretera, usted ha eliminado el beneficio de la reducción de emisiones de CO2 que genera un automóvil eléctrico por cada 2 metros de carretera. ¿Ok? Pavimentar y usar cemento y todo eso, y asfalto, todo eso genera grandes cantidades de CO2 también. Bien, aquí este es para el caso del Reino Unido, para todos aquellos que viven en zonas del norte, el impacto que genera quemar madera en tu chimenea para calentarte durante el invierno. ¿Ok? Entonces, aquí dicen que están tratando de crear regulaciones voluntarias para reducir la quema de carbón y madera dentro de las casas. ¿Eh? Entonces dice que, o sea, aquí lo que están proponiendo es crear leyes que ayuden a la gente a entender lo dañino que es quemar la madera, no solo por el hecho del calentamiento global que genera por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también porque daña, contamina el aire alrededor de tu casa. ¿Bien? Entonces dicen aquí, por ejemplo, en California se prohibieron algunas quemas de madera durante los 100 días, durante el invierno, durante una época de invierno, durante 100 días, que redujeron las admisiones, la entrada al hospital por ataques al corazón, por enfermedades del corazón en personas de más de 65 años, de 65 años o más. ¿Ok? Simplemente el hecho de dejar de quemar madera en la chimenea reduce las admisiones en los hospitales. Por aquí hay otro dato parecido, eh, pero bueno, dicen que cuando se le explica a las personas los efectos negativos de quemar madera y carbón en tu casa, bien, que dicho sea de paso, todas estas personas tienen calefacción normal. ¿Ok? No es que necesiten quemar madera, es que es una onda, o sea, es algo que nos gusta y yo sé que a todo el mundo le gusta. Hay personas que tienen aquí en Miami, tienen una chimenea pintada o una artificial ahí con un televisor como si tuviera una llama encendida. Bueno, nos gusta ese asunto, pero eso nos está matando. Bien, entonces han creado en el Reino Unido estas alertas roja, ámbar y green,
verde, o sea, verde, me disculpan, para definir la contaminación del aire y de acuerdo a eso se les recomienda a las personas no quemar madera. Cuando hay niveles altos de contaminación, no quemar madera dentro de sus casas. ¿Eh? A consecuencia de estas políticas, 74% de los que habitan en casas han modificado su comportamiento. Algunos usuarios dicen que quieren ser buenos ciudadanos y están preocupados sobre la salud de los niños y esto es una razón que ellos usan, o sea, que les inspira a no encender, a no quemar madera durante alerta roja. ¿Bien? Entonces, no sé si hay algún dato, no había otro dato por acá, yo lo vi, lo pasé por arriba, ¿eh? Pero la cosa es que las regulaciones que han habido hasta ahora son regulaciones con respecto a la quema de madera en la chimenea, regulaciones procedentes de los años 1950, totalmente obsoletas ya. ¿Eh? O sea, eso está en todas partes. Las regulaciones que tenemos en la sociedad actual, muchas son obsoletas. Bien, escuchen esto para los que viven en la Florida. Este artículo de The Guardian está súper, súper cercano a donde nosotros vivimos. ¿Eh? Una ruptura con respecto al calor, los americanos, estamos diciendo los estadounidenses, más afectados por la crisis climática, se están moviendo hacia el medio oeste. ¿Bien? Entonces dicen aquí, ponen el ejemplo un pequeño pueblo en el este de Indiana. Se llama Muncie. 65.000 personas tiene solamente, ¿ok? No es el lugar más excitante, más sabroso para vivir. No tiene playa. El clima no es caliente todo el tiempo. Tampoco es cosmopolita. No es un lugar donde las personas les guste, no sé, no hayan todos los lugares que hay aquí. ¿Ve? Pero para esta persona esta mujer que se llama Laura Rivas, un ingeniero de ciberseguridad que vivía en North Miami Beach, bien, Florida, se mudó para Muncie, para este pueblo. Dice que antes de moverse en el 2022, antes de mudarse, dice que ya la Florida era un lugar que no soportaba más. Dicen que, entre otras cosas, por supuesto, la crisis climática que estaba aumentando la intensidad de los huracanes, las inundaciones, estaban haciendo que su seguro de casa estaba subiendo por el techo, disparándose. Dice que el clima, dice esta señora que el clima ha llegado a ponerse tan malo que incluso cada temporada de huracanes era peor que la anterior. Las compañías de seguro no pueden continuar operando en Florida mucho más. Dicen que, y aquí esto lo dice el artículo ya, Miami ha sido catalogado como Ground Zero, como zona cero para los riesgos climáticos y elevación del nivel del mar, ¿no? A lo largo de la costa, que dicho sea de paso, desde 1950 hasta la fecha ha sido de 8 pulgadas la elevación del nivel del mar aquí en la costa de la Florida, 20 centímetros. Bien. Entonces dice que en el año 2022 esta señora recibió un correo en su correo de papel que el seguro de su casa iba a subir 3.000 a $3.000 mensuales. $3.000 mensuales. Y cuando recibió eso, vio en las noticias en televisión que la propiedad de su suegro en Fort Myers había sido destruida por un tornado. ¿Están oyendo? Esto son realidades, esto no es invento. ¿Bien? Por supuesto, cuando vio todo eso, es hora de irme de aquí, como decimos los cubanos, ya saben, ¿no? Entonces, ahora tiene una casa de 3 cuartos en Muncie, en ese pueblo. ¿Bien? Y entonces dice que está deseando que llegue el invierno para ir a pescar en el hielo. Dice que ahí su mortgage, el pago es $600 al mes. Para todo el que vive aquí en la Florida, sabe muy bien lo que cuestan aquí los alquileres y los pagos de las casas, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, dice que es 5 veces menos lo que le costaba por una casa que fuera la mitad aquí en la Florida. O sea, todo el mundo sabe aquí lo que cuestan los apartamentos, ¿verdad? Rentar un apartamento solamente. Por supuesto, también los puertorriqueños se han movido después de los huracanes hacia Nueva York en grandes cantidades. En California la gente está huyendo de los incendios estos grandes hacia Minnesota, cerca del lago Superior,
que en algún momento fue catalogado como a prueba de clima, ¿no? A prueba del cambio climático, que dicho sea de paso, ya no hay ningún lugar que sea así en el planeta. Dicen también, bueno, ponen dos o tres ejemplos más, pero el mensaje final, bien, y aquí quería leerles particularmente el ejemplo de esta señora que vivía en la Florida, de esta especialista en ciberseguridad. Trabaja remoto, así que se puede mudar a donde quiera. De pagar 3,000, no, yo no sé cuánto estaría pagando aquí, más de $3,000 entre la renta y el seguro, a pagar 600, ya saben la diferencia, ¿no? Una vida más tranquila, no tiene el problema del tráfico que hay aquí en Miami Beach, no hay inundaciones, no hay miedo a los huracanes. Sandra, bienvenida, buenas noches. Así que ya tienen una idea de cómo andan las cosas, ¿no? La gente hay gente yéndose de aquí de la Florida por botones. Bien, esto, lo que les mencioné al inicio. ¿Cómo Carolina del Norte obtuvo o recibió 20 pulgadas de lluvia de una tormenta sin nombre? Bien, entonces aquí miren esa animación, donde se ve esa animación de radar. Miren esa cantidad de agua que cayó y por supuesto las inundaciones que creó, porque cuando te caen, dicho sea de paso, o sea, la lluvia promedio de un huracán anteriormente era 15, 16 pulgadas. Aquí, de esta tormenta sin nombre, en algunos lugares cayeron 20 y hasta 21 pulgadas de agua. ¿Eh? Entonces, esto es algo que, como ya hemos conversado aquí anteriormente, Enrique, bienvenido, buenas noches, va a comenzar a suceder cada vez más a menudo. Tormenta, ¿recuerdan el año pasado que cayó un agua aquí de forma similar? Aquí en Fort Lauderdale, ¿recuerdan? Que se inundó todo eso, se quedaron los automóviles carísimos, SUV carísimos y todo eso botados allí. La gente se le echaron a perder las cosas en la casa y todo eso. Pero ¿qué pasó? Que nos quedamos sin gasolina aquí abajo, ¿recuerdan? Todas esas cosas van a comenzar a suceder cada vez más a menudo. Entonces, no estamos teniendo muchos huracanes. De hecho, los pronósticos están fallando. Vamos a ver, todavía nos queda una parte importante de la temporada, ¿no? Pero lo increíble es que de tormenta sin nombre, que dicho sea de paso, como no era un huracán, la mayoría de las personas no se preocuparon por eso. ¿Eh? Porque la gente se asusta, viene un huracán, oh, todo el mundo se prepara, pero si lo que viene es una lluvia, una tormenta sin nombre, pues mucha gente se sentó y dijo, no pasa nada. Pues tuvieron inundaciones desastrosas en Carolina del Norte, desastrosas. ¿Ves? Entonces, no voy a poner mucho más, aquí hay dos o tres imágenes más, pero para que tengan una idea de que, dicho sea de paso, ahora viene una cosita por ahí abajo que puede terminar aquí en la zona norte de la Florida. ¿Eh? Pero estas tormentas sin nombre cada vez van a ser más comunes y van a ser más violentas. Aquí tienen algunas imágenes de las inundaciones, los automóviles tapados por el agua hasta la mitad. Eso es, recuerden que cada pulgada de agua que sube, o pie, no recuerdo bien, después tengo que buscar datos, son $25,000 de pérdidas en tu casa, ¿no? Por cada creo que por cada pie de inundación en tu casa, ¿no? $25,000 de pérdida, exactamente, por cada pie. Entonces, ya tienen una idea de todas las pérdidas que hay ahí. ¿Recuerdan el problema de estas tormentas que superaban el $1 billón de pérdida? Por ahí vamos. Bien. Y este fue el inicio de todo ese evento que le llamaron lluvia histórica de una vez cada 500 años. Después hubo alguien que mencionó una vez cada 1,000. Bien. Pero eso son las cosas que están comenzando a suceder y que van a ser cada vez más a menudo. Bueno, la semana pasada lo mencionamos, hoy nada más le vamos a pasar por encima. Miren Europa cómo está. Miren eso, automóviles que parecen barcos o submarinos. Eso es increíble lo que ha pasado en Europa. ¿Bien? Uno de los centros de la civilización desarrollado, países desarrollados. Miren lo que están recibiendo. ¿Bien? Recuerden que por cada grado Celsius de calentamiento de la atmósfera puede guardar un 7% más de vapor de agua. Bien, vamos a dejarlo ahí. O sea, las lluvias van a seguir intensificándose. En la medida que más se caliente el planeta, más agua va a caer. Por eso estamos viendo todas estas inundaciones violentas, que dicho sea de paso, aquí tengo un tuit de alguien que es muy interesante. Y esto es para que no falte. Estos son los incendios. No sé si los han escuchado. Déjenme bajarle el volumen a esto. Los incendios en Portugal que están acabando con la quinta y con los mangos. O sea, cuando no son incendios en Grecia,
son en Italia, sino ahora son en Portugal. ¿Ve? O sea, esto está comenzando a suceder en todas partes del planeta y no respeta ni millonarios, las casas de los millonarios, las casas de los pobres, los negocios, lo que sea, ciudades. No vamos a demorar en ver, ¿recuerdan la Jaina que fue el inicio de todas estas charlas? Bien, todo eso lo estamos comenzando a ver, estamos siendo testigos del inicio del colapso de la civilización humana producto de los impactos del calentamiento global. Eso viene. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser dentro de 50 años, pero en algún momento va a suceder porque este tipo de golpe, uno de estos eventos golpea económicamente a los países. Va a llegar un momento en que cuando tengan cierto nivel de inundaciones con destrucción, incendios por otro lado, sequía destruyendo los cultivos, las economías no van a aguantar. Así de sencillo. Bien, estos efectos son acumulativos. Entonces, no voy a poner otras imágenes, pero si quieren buscan información sobre los incendios en Portugal. Y esto es parte del futuro también. Muy brevemente, esto que ven incendiándose aquí en la autopista I-80. Bien, este es un camión de Tesla, el famoso supercamión de Tesla, lo que llamamos en Cuba rastras, ¿no? Chocó contra un árbol y se incendió. Entonces, como el paquete de batería de esto es muchísimo, pero muchísimo más grande que lo de un automóvil normal, la carretera estuvo cerrada por 18 horas hasta que lograron apagar el incendio. Para colmo de la hipocresía, ¿eh? La carretera estuvo cerrada y de los que estuvieron bloqueados ahí, que no pudieron moverse durante 18 horas hasta que se apagó este incendio, había un camión que llevaba componentes para baterías de Tesla. Entonces, aquí, ¿qué les voy a decir? O sea, este tipo de incendio de baterías de automóviles, el procedimiento de los bomberos es echarle agua para tratar de reducir un poco la temperatura, pero eso no se apaga. Bien, eso no se apaga hasta que no se quema todo el material químico que hay dentro de las baterías. Es así de sencillo. Entonces, la estimación de los bomberos es que los automóviles normales, no estamos hablando de camiones como este, requerían 5.000 litros de agua para apagarlo. 5.000 litros de agua. Miren ahí eso, o sea, ese camión, por supuesto, no sirvió para más nada, ¿no? Eso se destruye totalmente. Entonces dice que, bueno, que ahí lo recogieron y lo van a llevar para la fábrica de Tesla para análisis y eso. Déjenme detener ese video. Realmente, y ahora se me perdió donde tengo el video. Esperen un momentico que ahora se me perdió aquí. Bien, aquí estamos. Ahora, continuando con las noticias, no sé si vieron la famosa explosión esta, la llamarada que hubo en Texas. Bien, esto, imagínense una tubería de gas de 20 pulgadas de diámetro. ¿Ok? Eso es extremadamente peligroso y esas las hay en todos lados. ¿Ok? Miren el tamaño de esas llamas. Y eso, aunque cerraron, la única solución para eso, no lo pueden apagar. Echarle agua a las casas que hay alrededor, que algunas de ellas se quemaron porque el calor era tan grande que cogen candela. ¿Eh? Y todo el origen de esto, aquí hay un video, miren cómo se veían esas llamas. Imagínense vivir cerca de eso. Llamas de decenas de pies de altura, ¿ok? No sé cuántos metros. Y la cosa fue que un automóvil, eso está al lado de un Walmart, ¿ve? Un automóvil pasó por la cerca, derribó la cerca y chocó contra la válvula de esta tubería y ahí comenzó el salidero y se prendió. Me imagino que la persona que iba en el automóvil, por supuesto, debe haberse quemado, ¿no? Ese automóvil, hasta que no se apagó eso, no pudieron remover el automóvil de ahí. Ahora no han dado los resultados de este incendio todavía. No se sabe nada. Bien, brevemente. Este es un statement, una declaración del Departamento del Tesoro. Hay varias gente metidos aquí del gobierno, pero la cosa es que dicen que están trabajando supuestamente para mejorar o tratar de, bueno, sí, de mejorar este asunto de las cuotas de carbono, las famosas cuotas de carbono. O sea, compañías que compran o le pagan a otros grupos de personas o a compañías para que siembren árboles ejecuten algún proceso que secuestre o que reduzca las emisiones de carbono a la atmósfera. Bien, entonces, ese proceso, esas famosas cuotas de carbono, eso es una desvergüenza, eso es una falta de respeto. O sea, se ha transformado, como todo lo que hacemos nosotros, en puro billete.
Y mientras hay billetes, hay corrupción. Entonces le pagan a alguien para que siembre árboles, no siembran los árboles en las cantidades que quedaron de acuerdo, los siembran de forma súper eficiente uno al lado del otro, así que se mueren tarde o temprano, no secuestran ningún carbono y el poco árbol que se cultivó termina o secándose o termina quemándose en un incendio o se muere unos años después en el mejor de los casos y ese carbono regresa a la atmósfera. Y oficialmente esas compañías redujeron las emisiones de carbono, ¿no? Entonces, todo eso es una burla. Entonces dice ahora que el gobierno actual está tratando de poner fuerza para tratar de regular, porque eso al final, todas esas cuotas de carbono son voluntarias. Y señoras y señores, cuando hay dinero por detrás, las cosas voluntarias no funcionan. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Eso es una burla. Pero bueno, por ahí, por ese camino vamos. En Ecuador, lástima que el amigo Carlos no esté por acá. Crisis energética, hay apagones, para que sepan que, o sea, que los que están en Cuba, el tema de los apagones, bien, esto va a comenzar a suceder en todas partes del mundo, en la medida que suban las temperaturas, haya menos lluvia, por ejemplo, en el caso de Ecuador, bueno, usan hidroeléctricas para generar energía. Entonces, si no hay lluvias y hay sequía, pues no hay generación eléctrica. Y comienzan a haber apagones y ya están hablando aquí, miren, para que vean que esto no es solo para paísitos como Cuba, ¿ok? O Venezuela. Horario de apagones de 8 de la mañana a 5 de la tarde un domingo. Bien, aquí hablan de todos los lugares, que no los voy a mencionar, un montón ¿cómo se llaman esto? Provincias. Un montón de provincias que van a ir turnándose para ser apagadas. ¿Ok? Así que ya tienen una idea de cómo andan las cosas, ¿no? Y esto es por la sequía generada por el cambio climático, particularmente, sobre todo por el efecto del niño que todavía está golpeando, ¿no? Del niño del año pasado. Bien, este estudio dice que un estudio por primera vez se analiza medio billón con B, o sea, unos 500.000 años, 500 millones de años, correcto, ahora sí, 485 millones de años. Es la primera vez que se obtiene estos datos paleoclimatológicos, bien, con cierta exactitud. Aquí se hace una combinación de data y de modelaje con modelos de computadora, bien, pero dicen que mirando hacia atrás con todos los datos que han obtenido en los últimos casi 500 millones de años, mirando hacia atrás, no vas a ver nada que se parezca a lo que esperamos que haya en el planeta entre los años 2100 a 2500. O sea, lo que está diciendo es que las temperaturas en el último medio billón de años aquí en la superficie terrestre nunca han llegado al punto donde se espera que vayan a llegar después del 2100. Entonces, aquí acaban de comprobar, por supuesto, una vez más, que la relación entre la temperatura y la cantidad de CO2 en la atmósfera es directamente proporcional. Bien, entonces, ¿qué otra cosa importante dicen aquí? Eh, la temperatura global estuvo en ciertos momentos entre 50, o sea, a lo largo de todo este periodo, entre 52 y 97 grados Fahrenheit. Bien, dicen que periodos de extremo calor estaban relacionados directamente con grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, por supuesto, esta investigación ilustra la relación clara entre la cantidad de dióxido de carbono y la temperatura en la atmósfera. ¿Bien? Cuando la cantidad de CO2 en la atmósfera es baja, la temperatura es baja. Cuando es alta, la temperatura es alta. ¿Bien? Dicen que la actual temperatura promedio del planeta terrestre, de la atmósfera terrestre, de 59 grados Fahrenheit, si mal no recuerdo, son 15 grados Celsius. Bien, es más fría o sea, es la temperatura, una temperatura fresca que ha estado a lo largo de todo el Fanerozoico, bien, que son estos últimos 500 millones de años. Debido a las emisiones, y aquí lo dejan bien claro, a las emisiones actuales del ser humano de gases de efecto invernadero, particularmente el CO2 y el metano, bien, el calentamiento que hay actualmente es extremadamente rápido, bien. O sea, dicen que aquí han habido, a lo largo de estos 500 millones de años, han habido algunos otros episodios de calentamiento rápido que han generado extinciones masivas. Y esto es parte del tema de hoy, bien, para que no lo pierdan de vista. Elevaciones
de la cantidad de CO2 en la atmósfera y de las temperaturas de la atmósfera generan extinciones masivas de vida en nuestro planeta. ¿Bien? Entonces, dicen que moviéndonos rápidamente a un clima más caliente puede ser tremendamente peligroso para los humanos que están acostumbrados a vivir en un rango de unos 10 grados Fahrenheit, que debe ser, no sé, quizá unos 5 o 7 grados Celsius, ¿no? O sea, las temperaturas desde la última glaciación, incluso un poco más allá, pero desde la última glaciación hasta el presente, han estado prácticamente en un rango de no más de 10 grados, no han variado más en un rango de 10 grados Fahrenheit. Nuestro clima en el cual se ha desarrollado la civilización humana ha sido muy estable. Para aquellos que dicen, no, porque el clima siempre está cambiando y el calentamiento global es parte de eso. No, 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 no. Eso no es así. Hemos podido desarrollar nuestra civilización y nuestra tecnología porque el clima ha sido tremendamente estable y nosotros lo estamos desestabilizando ahora. Bien, dicen aquí, toda nuestra especie ha evolucionado en un clima de casa de hielo, casa helada, un clima helado, ¿no? Que no refleja la mayoría del registro geológico. Estamos cambiando el clima eh, en una condición que nos lleva fuera de contexto para lo que estamos acostumbrados los humanos. Bien, el planeta ha sido en algunos momentos y puede volver a ser mucho más caliente, pero los humanos y los animales no pueden adaptarse lo suficientemente rápido a ello. Por eso es que se habla de las extinciones masivas cuando hay un cambio rápido, sobre todo un calentamiento rápido de la atmósfera terrestre. Bien. Entonces, bueno, aquí hay un montón de datos más, pero no quiero extenderme mucho. Pero el mensaje final de esto es, cuando hay variaciones extremadamente rápidas del clima, se generan extinciones masivas. Bien, para aquellos que tenían dudas, porque hemos hablado de esto aquí en otros programas, de la subsidencia, recuerden la palabra subsidencia. O sea, cuando tú extraes agua dulce del subsuelo para consumo humano, para consumo de la industria, para la agricultura, para lo que sea, ese espacio se queda vacío. ¿Qué es lo que le pasa al suelo? Se hunde. A eso se le llama subsidencia. El hundimiento del suelo producto de la extracción del agua del acuífero. Bien, este es un ejemplo sumamente interesante. Miren la diferencia desde el 1925 hasta 1977. Esta es una foto histórica. 28 pies de diferencia. Bien, ahí debe haber como 10 metros, si no más. O sea, donde está la cifra de 1925, esa es la altura que tenía el suelo antes de que se extrajera todo el agua que se ha extraído desde 1925 hasta 1977. ¿Están viendo? O sea, para que después, o sea, estos son pruebas materiales de lo que estamos haciendo nosotros, porque yo sé que muchas personas dicen, no, nosotros no tenemos capacidad para cambiar el planeta. Sí, lo estamos cambiando, lo estamos destruyendo y lo estamos haciendo, bueno, una porquería. ¿Sí? Pero esta es la famosa subsidencia que aquí en el sur de la Florida no se nota tanto porque hay mucho coral debajo, ¿bien? Pero en todos los lugares, particularmente California, Houston, toda esa zona, ahí el hundimiento, y eso sucede en muchas partes del planeta, ¿ok? En muchas partes del planeta. Bien, tres artículos aquí, muy breves, los voy a tocar sobre los ríos atmosféricos. ¿Ok? Recuerdan que hablamos hace unas semanas atrás del tema de los ríos atmosféricos recurrentes. O sea, que te caía un río atmosférico y detrás venía otro y detrás venía otro. Bien, entonces eso te imposibilita recuperarte. ¿Sí? Al igual que si tienes un huracán y 15 días, 15 días después tienes otro. Bien, con los ríos atmosféricos es la misma historia. Entonces aquí hay varios estudios que hablan no solamente de la cantidad de vapor de agua que traen y de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Sino de lo que llaman los ríos atmosféricos que vienen en grupos, en clusters, ¿eh? Que son los que más le preocupan a esta gente. Entonces, particularmente el oeste de Estados Unidos, California y toda esa zona, ¿sí? Aquí ven cómo los están investigando hasta con los aviones que se usan para los aviones cazahurracanes, ¿bien? Que lanzan unas sondas a través de un tubo, unas sondas que bajan en paracaídas y estudian, dan un montón de mediciones, ¿bien? Entonces, se han hecho todas esas mediciones precisamente porque dicen que, escuchen esto, un río atmosférico de estos que vienen por la costa este de los Estados Unidos,
puede tener cientos de kilómetros de ancho y puede transportar 27 veces la cantidad de agua que transporta el río Mississippi. ¿Ok? Imagínense que ustedes le tiren de momento 27 ríos, la cantidad de agua de 27 ríos Mississippi sobre el territorio donde tú vives. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que los ríos atmosféricos son parte importante de la ecología de la zona. O sea, la zona oeste de los Estados Unidos tiende a ser de un clima seco y los ríos atmosféricos sirven para rellenar los ríos, rellenar los lagos o las represas. ¿Bien? Normalmente, normalmente los ríos atmosféricos lo que generaban era una gran caída de nieves en las montañas y esa nieve en las montañas se iba derritiendo después poco a poco durante el verano y es lo que servía de suministro para, por ejemplo, el río Colorado, que todos sabemos que está en sequía. Bien, como ahora los ríos atmosféricos casi no se transforman en nieve, producto del calentamiento global, entonces generan inundaciones rápidas y un montón de desastres. Bien, entonces aquí, dicho sea de paso, ellos le llaman a los ríos atmosféricos que vienen en grupo, le llaman familias. Los científicos son muy buenos poniendo nombres, ¿no? Y muy curiosos. Pero la historia con esto es que lo que normalmente era beneficioso para nosotros y lo fue durante toda nuestra historia como civilización, pues está comenzando a ponerse en contra nuestra. Bien. Entonces aquí hay algunos otros datos, a ver si puedo encontrar algunos. En este estudio sobre los ríos atmosféricos han hallado data de hasta hace 3.200 años, usando los depósitos en los lagos, bien, y modelaciones. Y entonces dicen, entre otras cosas, que por supuesto han aumentado. Hay una cifra por aquí, usando datos de los ríos atmosféricos de los últimos 60 años, los investigadores encontraron una fuerte correlación entre los sedimentos encontrados en los lagos provocados por estas tormentas y esto les permitió a ellos modelar las consecuencias de los ríos atmosféricos actuales. Bien, entonces, este es una data sin precedentes. Aquí hay algunas fotos impresionantes. Pero dicen que había algún dato aquí que yo quería darle sobre la cantidad de ríos atmosféricos que han habido últimamente. Dicen que se esperan que los ríos atmosféricos comiencen a ser más intensos, o sea, que traigan mayores cantidades de agua. ¿Bien? Dicen que adicionando energía al sistema, cuando usted calienta la atmósfera, ¿bien? Usted le está dando más energía a la atmósfera, le está dando más energía al sistema climático. Por eso los huracanes van a ser más fuertes, por eso los tornados van a ser más fuertes, por eso los granizos van a ser más grandes, por eso las inundaciones son más grandes. ¿Bien? Y por eso las sequías son más grandes también. Entonces dicen que adicionando energía al sistema a través de las emisiones de gases de efecto invernadero es básicamente lo mismo que sacudir una lata de soda antes de abrirla. Fíjense qué comparación más interesante. ¿Eh? Dicen que los últimos datos que han obtenido indican que vamos para el peor caso posible con todas las modelaciones que estamos obteniendo. O sea, los modelos nos están diciendo que vamos hacia los peores escenarios posibles con respecto a los ríos atmosféricos y por supuesto eso se va a extender a los demás. Dicen que en durante la temporada de lluvia, bien, entre el 2023 y el 2024, un año, cayeron en el oeste de los Estados Unidos 51 ríos atmosféricos. ¿Ok? Eso es más de los 38 que cayeron entre el 2022 y el 2023. En un año, de un año para otro, aumentaron de 38 a 51, para que no tengan dudas sobre los datos. Lo que nos están diciendo los datos es que lo que viene no está fácil. Bien, esta es una imagen, esto es zonas del río Amazonas. Observen eso, porque hoy hablamos de esto. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Hoy hemos hablado sobre el río Amazonas. Miren, eso no parece un río, eso es un fanguizal. Recuerdan que el año pasado hubo no sé cuántos cientos de delfines muertos y todo eso. Miren, por el río Amazonas se puede caminar y está seco. Hay zonas que están totalmente secas. O sea, eso es un soberano desastre. Miren, aquí hay zonas que forman como unas lagunas en las cuales las personas pescan y eso. Pero esa agua se pone caliente, eso es un desastre mayúsculo. Y todo eso está ocurriendo en una de las zonas boscosas más importantes del planeta. Bien,
voy a poner la pantalla entera. El video, no sé si se los puse anteriormente, puse el del metano. Este es el modelo del CO2, cómo se genera el CO2. Y esto que ustedes ven que se enciende y se apaga en el planeta, porque esto es un modelo para aquellos que lo están escuchando en la emisora de radio y en el podcast, bien, este es un modelo de la Tierra y midiendo desde satélites en órbita las emisiones de CO2. Y eso que ustedes ven que se enciende y se apaga, eso en rojo, son las emisiones de CO2 que por el día se activan y por la noche se frenan. ¿Ok? O sea, eso es una muestra de la actividad humana. Bien, porque yo sé que tienden a decir, no, nosotros los humanos no tenemos capacidad. Miren, lo que se genera en China de CO2 es una barbaridad. La India, pero en todos lados, incluyendo África. ¿Ok? La quema de madera allí, el uso de automóviles. Pero todo lo que es la industria y la tecnología genera CO2. Todo lo que hacemos, cuando cocinamos, cuando volamos en avión, cuando usamos automóviles, camiones, en la agricultura, todo eso genera CO2. Y ese ciclo no tiene fin mientras no salgamos los combustibles fósiles. Entonces, este profesor, que cada vez que puedo se los pongo, el profesor Elliot Jacobson, ¿bien? No sé si aquí está el otro Nelson. Sí, llegó el otro Nelson, bienvenido. Nelson número 2. Bueno, dice el profesor Elliot Jacobson, que les repito, este era un especialista en estadística de juegos de casino y se comenzó a meter en analizar datos climatológicos y ha hecho maravilla y se ha hecho famoso por eso, ¿no? Dice en este tuit, este señor, que luce como que el agua está ganando la carrera hacia el colapso, que está teniendo lugar ahora entre el calor, las sequías, las inundaciones y los fuegos. O sea, lo que él dice es que dentro de estas cuatro cosas, que bien pudieran llamarle los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? El, las olas de calor, la sequía, las inundaciones y los fuegos, lo que está ganando hasta ahora, o sea, lo que más pérdida está generando y más está afectando a la sociedad humana son las inundaciones. Bien, hasta ahora lo que van ganando son las inundaciones. Bien, estamos a tiempo, vamos bien. ¿Dónde se me metió el mouse? Aquí está. Bien, entonces, dicen aquí que protegiendo solamente el 0,7% de las tierras emergidas del planeta, pudiéramos salvar un tercio de las especies más amenazadas de extinción. ¿Ok? ¿Por qué se mencionan estos números? El problema con esto es que, y lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, más de la mitad de las tierras del planeta las usamos para tierras de cultivo. ¿Bien? Y más de la mitad de las tierras de cultivo ya están en un estado de, no de depresión, no, de destrucción casi total. O sea, nosotros estamos produciendo productos agrícolas porque estamos inyectando grandes cantidades de fertilizantes que proceden ¿de dónde? Del petróleo. Los fertilizantes se fabrican a partir del petróleo. ¿Bien? Y eso es lo que mantiene vivo a 8.000 millones de personas actualmente en el planeta. No, o sea, la cantidad de personas que hay actualmente en el planeta hay que agradecérselo a la fabricación de fertilizantes que ha permitido los combustibles fósiles, particularmente el petróleo. Entonces, aquí dicen, que dicho sea de paso, aquí busqué un artículo sobre el tema de las extinciones. Bien, dicen que solamente de las áreas que han investigado estos científicos, solamente el 20% de las áreas importantes para la biodiversidad están siendo protegidas por alguna forma de ley, ¿no? De que proteja las áreas de protección de áreas naturales. ¿Bien? Pero que de todas formas, la mayoría están recibiendo presión por parte del nivel de desarrollo de la sociedad humana, ¿no? O sea, eso aquí en los Everglades se nota constantemente. O sea, todos los años están salen batallas de estas legales, tratando de construir moles de estos, tiendas, lugares con muchas tiendas y nuevas edificaciones, destruir parte de los Everglades para extender la ciudad, ¿no? Porque, por supuesto, el único mecanismo que tiene la sociedad humana actual, la economía actual, es crecer. Bien, y lamentablemente eso se va a detener en algún momento. El día que se detenga la construcción de casas, de viviendas, de edificios, de negocios, va a colapsar la economía. Bien, recuerden que estamos en una crisis de la arena,
que está en camino, que no está muy, está ahí, estamos en medio de la crisis de la arena de construir, y de ahí para allá tenemos un montón de problemas más que hemos mencionado aquí muchas veces, muchas veces. Bien, entonces este artículo lo traje porque tenía ciertas dudas, porque a veces se mencionan las cifras de que estamos en la sexta extinción masiva, de eso no hay duda alguna, pero la velocidad con que se están extinguiendo las especies no estamos claros. Y no estamos claros, entre otras cosas, porque no sabemos cuántas especies hay en el planeta Tierra. Entre otras razones, porque no estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para tratar de catalogar y descubrir las especies que habitan en el planeta. Bien, entonces, hay cifras que dicen que es de las que más se usan, que todos los días aquí en el planeta Tierra se extinguen 100 especies de animales, de insectos, de peces, de aves. Bien, o sea, 100 especies diarias se extinguen, supuestamente. Entonces aquí se hace toda una serie de discusión sobre los métodos que se están aplicando para tratar de llegar a esos resultados, de tener una idea de cuál es el nivel de extinción real que hay en la superficie del planeta Tierra. ¿Bien? Entonces aquí hay una cosa, un proceso que le llaman el, el, el análisis de ecosistemas del milenio, para decirlo de alguna forma. ¿Bien? Y entonces calculó que el nivel de extinción pudiera estar a unas 8.700 especies por año, que sería 24 especies al día. ¿Ok? Esto incluye todo tipo de especies vivas. ¿Ok? Entonces, también se escuchan en otros casos en las convenciones de Naciones Unidas, por ejemplo, en la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas se menciona siempre la cifra de 150 especies al día de pérdida. ¿Bien? Realmente nosotros no sabemos, o sea, estos son ideas que basamos en ciertos cálculos estadísticos, pero no tenemos idea de cuán rápido se están extendiendo las especies en la Tierra. En una parte porque no sabemos cuántas especies hay y en otra porque no tenemos idea de cuántas se están extinguiendo realmente. O sea, hay especies que eso ha sucedido 2 o 3 veces en los últimos años, que se declaran extintas y 20 años después se descubre un pequeño grupo, una pequeña población de ellas en un bosque o en alguna zona aislada. ¿Bien? Entonces, por supuesto, esto no garantiza que no se vaya a extinguir. ¿Eh? Recuerden que las especies para extinguirse no es que se muera el último espécimen, sino a partir cuando la cantidad de especímenes baja a cierto número, de ahí para allá ya la especie no puede incrementarse. Bien, y está condenada a la extinción. Entonces, este es un tema complicado. Dicen que actualmente hay registradas 1.9 millones de especies en el planeta. Dicen que esto estiman que es menos de una décima del 1% de todas las especies que habitan en el planeta Tierra. Entonces, con números tan bajos de registro de especies terrestres, no podemos tener una idea exacta de lo que está ocurriendo. Pero definitivamente se están extinguiendo especies. Eso sí lo sabemos. Pero el número que yo mismo lo he usado, o sea, trataré de usarlo menos o de poner el punto sobre la I, ¿no? O sea, se hacen estimaciones entre 25 especies diarias, 100 especies diarias, hay algunos que llegan hasta 150 especies diarias se extinguen en el planeta. ¿Ok? Pero estas mediciones no son fáciles. Entonces, realmente nosotros tenemos un caos a la hora de determinar la biodiversidad en el planeta porque no tenemos idea de cómo medirla, porque no nos hemos ocupado. O sea, a pesar de todos los viajes que hizo Darwin y los botánicos y Humboldt y toda esa gente, o sea, no nos hemos puesto para tratar de descubrir la mayor parte de la biodiversidad de la vida en la Tierra. Entonces, estamos perdiendo. Recuerden que, por ejemplo, muchas medicinas que nosotros consumimos proceden de plantas del Amazonas, por ejemplo. Cuando el Amazonas se vaya del aire, todo eso se va a perder. Si no las producimos artificialmente, nos quedamos sin eso. ¿Eh? Eso es una tendencia constante en todo lo que hacemos. Bien, nos estamos acercando al final. Científicos descubren una relación entre los eventos del niño, la intensidad de los eventos del niño y la pérdida de hielo en el Ártico, en el océano Ártico, en el Polo Norte. Escuchen esto porque yo sé que la mayoría de las personas piensan, cuando escuchan las noticias de que se está derritiendo el hielo en el Polo Norte, dicen, bueno, pobrecitos los osos polares, pues no podemos hacer mucho más, pero bueno, eso es un problema que ocurre en el Polo Norte, ¿no?
Bueno, el niño que sí nos afecta a todos porque nos genera sequías o inundaciones, nos sube el precio de los alimentos, ¿verdad? Los productos agrícolas, los precios de la carne, genera problemas con el transporte. Bien, pues resulta ahora que han encontrado una relación entre el derretimiento del hielo del Ártico y la intensidad de los eventos del niño. Bien, entonces, a ver si encuentro aquí, dicen que eh, los investigadores encontraron que con la actual interacción entre el hielo del Ártico con la atmósfera, se reduce la intensidad del niño en un 17%. O sea, esto vamos a explicarlo cómo fue. Si se corren modelos, ¿eh? Y hay un modelo donde se pone la relación, se pone a interactuar el hielo que hay en el océano Ártico con el océano y con la atmósfera y se mide cuál es la intensidad que genera el niño. ¿Bien? Entonces, la conclusión que llegaron es que cuando hay hielo en el Ártico, la intensidad del evento del niño se reduce un 17%. Eso quiere decir que en la medida que se sigan derritiendo, porque recuerden, y creo que por aquí dicen que la cantidad de hielo que sobrevive en el Ártico, en el verano, en el océano Ártico, va reduciéndose un 12% por década desde 1970. Y los últimos pronósticos nos dicen que pudiera haber un verano libre de hielo en el Ártico para el 2040. Eso está al doblar de la esquina. Recuerden que libre de hielo no quiere decir que no haya hielo ninguno. Libre de hielo es que no haya más de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo en el Ártico. Bien, entonces dicen que los modelos climáticos están proyectando un reforzamiento del niño en las próximas décadas debido al calentamiento global, pero que también la pérdida de hielo en el Ártico va a continuar reduciéndose, o sea, se va a reducir la cantidad de hielo en el Ártico en las próximas décadas, lo cual va a ayudar a reforzar también al niño, al evento del niño. Entonces, miren por dónde vamos. O sea, cosas, porque aquí, como siempre digo, todo en el planeta Tierra está interrelacionado. Y yo sé que las personas piensan, cuando le hablan del calentamiento global, dicen, bueno, va a ser un poquito más de calor y va a haber que aguantar el calor. No, 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 no. Lo que vienen son un montón de fenómenos relacionados, interrelacionados, que nos van a ir golpeando por todos los lados posibles. Bien, mala noticia. El glaciar del día final de la Antártida está en dirección a un colapso catastrófico. Y esta noticia, y me erizo cuando la leo, esta noticia es del 20 de septiembre de 2024. Una investigación de 6 años de duración sobre este glaciar que el nombre es el Twites. La pronunciación en inglés, yo no puedo pronunciar ese nombre en inglés. Bien, pero dicen, si este glaciar, que le llaman, no por gusto le llaman el glaciar del día final, bien, si este glaciar se derrite por completo, dicho sea de paso, es un glaciar que tiene el tamaño de Gran Bretaña o de la Florida, por ejemplo. Tiene el tamaño de la Florida. ¿Eh? Solamente el colapso de este glaciar pudiera subir el nivel del mar 65 centímetros, más o menos 2 pies. Recuerden que el sur de la Florida, aquí, Miami, Homestead, Florida City, Los Cayos, eso tiene, cuando más, 3 pies sobre el nivel del mar. Bien, si ese glaciar se colapsa, ya con eso prácticamente hay que abandonar el sur de la Florida. Bien, si se derrite, ¿cuál es el problema? Si ese glaciar, recuerden que ese glaciar funciona como un tapón de botella, para frenar el movimiento de todos los glaciares que hay detrás. Entonces, si ese glaciar colapsa, todos los glaciares que vienen detrás van a comenzar a colapsar también. Y eso pudiera generar una subida del nivel del mar de hasta 3,3 metros. Eso eliminaría con toda seguridad todas las ciudades costeras, todos los puertos que tenemos en las costas, todas las islitas. ¿Bien? O sea, en Cuba, por ejemplo, toda la zona sur de Batabanó, todas las zonas bajas, todo eso se va del aire si el nivel del mar sube 3 metros. ¿Sí? La Florida, por supuesto, gran parte de la Florida desaparece. Houston,
¿ok? Ciudades del sur, de aquí de la costa del Golfo, todo eso, Luisiana, Nueva Orleans, todo eso desaparece. Nueva York desaparece. ¿Ve? Y por supuesto, ciudades como Venecia, todo eso se va del aire. ¿Bien? Miami Beach, bueno, por supuesto. Bien. Este es un trabajo llevado a cabo por más de 100 científicos a lo largo de 6 años usando aviones, barcos y robots submarinos para estudiar la dinámica del hielo, particularmente sobre todo la más importante que es submarina, ¿no? Entonces dicen que este descubrimiento dice que el glaciar del día final es particularmente vulnerable, eh, producto de que descansa sobre lo que llaman una cama de roca, ¿no? Sobre las rocas que él descansa, están por debajo del nivel del mar. ¿Ok? Y lo peor es que en la medida que tú te adentras en el territorio de la Antártida, por la zona oeste, cada vez el terreno va bajando y bajando y bajando. ¿Ok? No estamos hablando del hielo, estamos hablando de la zona rocosa de la Antártida. ¿Ok? Entonces, eso va a favorecer si el glaciar del día final colapsa, los glaciares que están detrás van a colapsar más rápido porque la altura de hielo es mayor. ¿Ven? Entonces, esto es sumamente preocupante para los científicos. ¿Cuál es el problema con esto? Que no tienen una fecha, por supuesto. O sea, aquí las variables son enormes, hay muchísimas variables. Y entonces dicen que, obviamente, el retraso catastrófico de este glaciar no va a ser instantáneo, no va a ser el año que viene o el próximo, el de más arriba, pero a la misma vez, ¿eh? Están totalmente seguros que este glaciar del día final, los científicos están totalmente seguros que va a continuar avanzando hacia atrás, perdiendo masa y últimamente ese retraso, ese colapso se va a acelerar. Nosotros no podemos citar una fecha exacta, un intervalo de tiempo exacto para esto, la ocurrencia de esto, pero dicen que últimamente estos investigadores piensan que para el final de el siglo 23, ¿ok? La centuria del 23, este glaciar y la mayor parte de toda la capa de hielo del oeste de la Antártida pudiera haberse perdido. ¿Ok? Eso implicaría que para el 2300 ya tendríamos garantizado, suceda lo que suceda, garantizado una subida de nivel del mar de 3,3 metros. ¿Ok? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Con qué velocidad? No estamos claros. Porque esto, entre otras cosas, nunca hemos visto esto, nunca hemos sido testigos de este tipo de eventos. Es primera vez en la historia que vamos a acudir a presenciar estas cosas, pero esto es algo que va a suceder. ¿Ok? Esto ya, como dicen, está acometido, ¿no? Ya no hay freno para esto. Ahora, un- una pequeña buena noticia es que todavía tenemos tiempo para influir la velocidad con que esto va a ocurrir. O sea, ya no podemos evitar que esto ocurra. Suceda lo que suceda, hagamos lo que hagamos, toda la sección oeste de hielo de la Antártida va a colapsar en algún momento. ¿Ok? Pero dicen los científicos que si hacemos reducciones drásticas de las emisiones de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, podemos demorar un poco más todo este proceso catastrófico. ¿Ok? Dicen los científicos, todavía tenemos algún tipo de control con respecto a la velocidad con que este glaciar del día final va a perder las masas de hielo. ¿Ok? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Recuerdan lo que les mencioné al inicio del artículo del señor que decía que el carbono no había que preocuparse por el dióxido de carbono y todo eso? Bueno, pues miren, ya saben, ¿no? Ya saben lo que podemos decirle a ese señor. Bueno, me quedan dos artículos aquí. La extinción masiva de la vida en la Tierra hace 252 millones de años tiene una nueva explicación científica. Lo bueno de este artículo es que está en español. Un poquito de agua para ablandar la garganta. Dicen que anteriormente el colapso, esta extinción de vida de hace 252 millones de años, se le achacaba a grandes erupciones volcánicas, ¿bien? Que particularmente estaban en la zona que actualmente es Siberia. Bien,
Entonces, esta investigación conjunta entre una universidad del Reino Unido y otra de China eh, determinó que el causante de la extinción, de una extinción enorme de vida aquí en la superficie terrestre hace 252 millones de años, fue el fenómeno del niño. Escuchen esto, porque lo estamos viendo, lo acabamos de sentir, ¿verdad? A finales del año pasado, inicios de este año. Dicen que el niño, que consiste en un aumento de las temperaturas en la parte central y oriental del Océano Pacífico Ecuatorial, genera, por supuesto, cambios en la atmósfera que ya los hemos sentido, ¿verdad? Eso reduce la posibilidad de huracanes, pero genera lluvias y sequías, efectos en dependencia, efectos variados en dependencia de la zona del planeta que tú analices. Bien, ocurre de 2 a cada 7, de cada 2 a 7 años e implica un riesgo de aumento de las lluvias y tormentas en algunas zonas del sur de Sudamérica o el riesgo de sequía en otras áreas. Bien, entonces, este estudio fue publicado en la revista Science, Ciencia. Bien, y entonces dice que arrojaron luz estos científicos sobre por qué los efectos del rápido cambio climático en el calentamiento durante el periodo pérmico triásico fueron tan devastadores para todas las formas de vida en el mar y en la Tierra hace 252 millones de años. Dicen que la extinción masiva que marcó el final del periodo pérmico fue uno de los 5 eventos catastróficos globales en la historia de la Tierra, tan devastador como el impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Encontraron que una combinación de fenómenos extremos del Niño y el calentamiento del estado medio provocaron la deforestación, la desaparición de los arrecifes y una crisis de plancton. Escuchen esto. ¿Qué están desapareciendo ahora producto de olas de calor en el océano? Los arrecifes. ¿Qué está aumentando producto del calentamiento global? El fenómeno del Niño, ¿verdad? La crisis del plancton viene por dos lados, o por tres. Por una parte, contaminación con todo tipo de química, de petróleo, plástico de los océanos. Por otra parte, la subida de la temperatura, olas de calor en el océano. ¿Ve? Y por otra parte, el hecho de que hay mayor cantidad de CO2 en la atmósfera provoca acidificación del océano mundial. Todo eso comienza a afectar el plancton. Y el plancton tiene dos funciones. Es el inicio de la cadena alimenticia. Recuerden que las ballenas se alimentan del plancton, ¿ven? Pero hay un montón de organismos que se alimentan del plancton. Pero además producen la mitad del oxígeno que se produce aquí en la atmósfera terrestre. El plancton. Para que tengan una idea de lo que están diciendo los científicos con este estudio sobre un fenómeno que ocurrió hace 250 millones de años. ¿Qué provocó esa extinción masiva hace 252 millones de años? Fenómenos extremos del Niño, calentamiento de la atmósfera, que provocó una deforestación, la desaparición de los arrecifes de coral y una crisis de plancton. Todo eso dio lugar a un ciclo de realimentación positiva que condujo a un clima medio aún más cálido y a fenómenos del Niño aún más intensos. ¿Qué nos acaban de decir los científicos en el artículo, uno de los artículos anteriores con respecto a los niños, al fenómeno del Niño? Que en la medida que se derrita más hielo en el polo, en la zona del polo norte, en el Ártico, ¿qué va a suceder? Los fenómenos del Niño van a ser más intensos. ¿Qué nos dice este artículo? Que estamos en camino a un proceso similar o idéntico al que ocurrió hace 252 millones de años y que extinguió a gran parte de las especies vivas en la superficie del planeta Tierra. Bien, esto es muy mala noticia. Aquí tienen, este es un mapa. A ver cómo describo esto para aquellos que están en la radio. Aquí está más grande. Bien, este es el mapa mundi de la Tierra hace 250 millones de años. Por supuesto, no van a reconocer nada de las estructuras actuales, los continentes actuales, ¿no? Ahí no van a reconocer a África, ni a América, ni Groenlandia, ni la Antártida, ni nada de eso. Las masas de tierra emergidas eran diferentes. Pero miren los colores rojos. Hay colores rojos desde el polo norte arriba hasta el polo sur abajo. Las únicas zonas que están a 0 grados son zonas muy cercanas al polo sur, bien, en lo que es actualmente la Antártida, que en esa época no lo era, ¿sí? Pero todas las zonas del centro, cerca del Ecuador
y hasta los 60 grados de latitud, incluyendo a veces incluso hasta los 80, eran temperaturas de más de 32, 34, 36 grados. Las zonas ecuatoriales tenían más de 40 grados Celsius de temperatura. Eso es mortal para los mamíferos. Porque del Pozo, mi hermano, bienvenido. Buenas noches. Exactamente, Zoraida. Zoraida pregunta, hace 250 millones de años no estábamos aquí. Correcto. Bien. Pero ¿cuál es el mensaje de esto? Que bajo estas condiciones, porque les voy a repetir un estudio que di en una de las charlas de los miércoles sobre ciencia y tecnología. ¿Bien? O sea, cuando se lleva hacia el futuro la evolución, el movimiento de las placas tectónicas en el planeta Tierra, dentro de 250 millones de años, todas estas placas tectónicas, todos los continentes se van a volver a reunir en un gran supercontinente. Cuando eso suceda, va a volver a suceder esto. Bien, dentro de 250 millones de años va a haber masas de tierra, o sea, el planeta va a ser casi un océano, pero va a haber una gran masa de tierra en una zona, y entonces en el centro de esa masa de tierra nadie va a poder vivir, ni un animal va a poder sobrevivir porque van a ser desiertos inhabitables por las altas temperaturas que va a haber, similar a esto que ocurrió hace 250 millones de años. Bien, entonces, bajo esas condiciones, los mamíferos, nosotros que somos mamíferos, no podemos sobrevivir. Recuerden que el ser humano ahora, en la actualidad, cuando las temperaturas llegan a más de 35 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit, con una elevada humedad, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? 6 horas bajo esas condiciones matan a una persona, aunque esté totalmente saludable. Bien. Entonces, imagínense cuando haya condiciones permanentes de 40 grados Celsius a lo largo de todo el año. Eso es inevitable. ¿Quiénes pueden sobrevivir? Bueno, los que vinieron después, hace 250 millones de años. ¿Quiénes surgieron detrás de todo esto que sucedió? Los dinosaurios, que eran de sangre fría. Los cocodrilos. Recuerden que hace 50 millones de años habían cocodrilos en Groenlandia. ¿Por qué? Porque Groenlandia era como una selva. Entonces, todo esto nos está diciendo el camino que estamos decidiendo, porque lo estamos decidiendo ahora. Llevamos 200 años de revolución industrial inyectando gases de efecto invernadero en la atmósfera. Llevamos 200 años calentando la atmósfera de forma acelerada. Vamos por un camino donde ya pasamos el límite del 1.5 grados del Acuerdo de París. Ya el 1.5 no es posible. Ya vamos por lo menos para 1.6. Y los científicos nos están diciendo que para el 2030 pudiéramos estar ya en 2 grados de calentamiento, que es los desastres que estamos viendo en Europa actualmente. Todas esas inundaciones, sequía. Europa, España. España se está comenzando a desertificar. Lo están diciendo ya los científicos. El sur, centro-sur de España está en proceso de desertificación. Esto que estamos viendo en este mapa es el futuro. Se parecerá más al mundo que vemos ahora en cuanto a la distribución de los continentes, pero lo que estamos creando es un infierno para vivir en zonas cercanas al Ecuador o los trópicos. ¿Eh? Por eso los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, los insectos, los pájaros, todo eso está migrando hacia el norte y hacia el sur. Simple y llanamente porque ya no pueden seguir viviendo. Las condiciones en las zonas ecuatoriales se están haciendo insoportables para la vida y lo van a hacer cada vez más. Dice Zoraida, no somos nosotros quienes estamos creando la crisis climática, es normal que el planeta sufra este fenómeno. El planeta primero, el planeta le importa tres pepinos lo que nosotros hacemos. Bien, el planeta tiene ciclos. Hay ciclos, unos ciclos llamados ciclos de Milankovitch, que son ciclos en los cuales la órbita terrestre, que es una elipsoide, se alarga y se estira, ¿bien? O se encoge, se hace más circular, cambia el ángulo del eje terrestre, cambian una serie de parámetros, ¿bien? Y eso generan cambios climatológicos en el planeta. ¿Cuál es el problema con lo que está sucediendo hoy, Zoraida? ¿Qué es lo que yo necesito que tú entiendas? ¿Bien? El problema es que con los gases que nosotros hemos inyectado en la atmósfera, el calentamiento se ha hecho tremendamente rápido. Bien, y nuestra sociedad
Recuerden que les mostré imágenes no hace mucho de que los automóviles ya están dejando de trabajar. Los helicópteros no pueden volar a más de 120 grados Fahrenheit. Los automóviles dejan de trabajar porque se recalienta. Los aviones no pueden volar porque todo lo que nosotros hemos hecho, nuestra tecnología, nuestras ciudades, el militarismo, toda la política, la ideología, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en un medio donde la temperatura promedio del planeta era 15 grados Celsius, 56 o 59 grados Fahrenheit. Ahora nosotros, desde que comenzó la revolución industrial, hemos generado, como vimos en la animación que acabamos de ver de la cantidad de CO2 que entra a la atmósfera, bien, eso lo hacemos diariamente. Y eso, cuando hay más CO2, que por eso mostré los artículos anteriores, cuando hay más CO2 en la atmósfera, hay mayor temperatura en la atmósfera. Cuando hay mayor temperatura en la atmósfera, se guarda más energía. Por eso van a ser más intensos los huracanes, por eso van a ser más grandes los granizos, por eso van a ser más intensos los tornados, las sequías van a ser más fuertes, por eso las inundaciones que estamos viendo son más intensas. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que lo están diciendo los científicos. Bien, hay que dejar de emitir CO2, hay que dejar de emitir metano. Porque recuerden que lo he mencionado aquí otras veces, hay ciclos de realimentación positiva que estamos despertando en el planeta. ¿Ok? Zoraida, hay situaciones en el planeta, ¿ok? Condiciones que han estado, por ejemplo, el permafrost, que es el suelo congelado, ¿bien? Lleva, desde la última glaciación no se ha descongelado, ¿bien? Como la temperatura en el planeta ha estado casi sin variar y ha estado muy cómoda para nosotros desarrollarnos, bien, no hemos notado eso. Pero en la medida que la atmósfera se ha ido calentando, el permafrost se está derritiendo. El permafrost es suelo congelado y en ese suelo hay gran cantidad de materia orgánica, ya sea restos de animales, restos de plantas, de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso se derrite, las bacterias empiezan a degradar esa materia, a descomponer esa materia orgánica. Y cuando se realiza ese proceso de descomposición, se libera CO2 y se libera metano. O sea, no es solo el CO2 que nosotros liberamos con nuestra industria y nuestros automóviles, y metano que liberamos cuando abrimos la balita del gas o cuando extraemos petróleo de los pozos petroleros o lo que sea. ¿Bien? Es que hay ciclos en la naturaleza que nosotros estamos despertando. Y una vez que esos ciclos inician y pasan cierto tipping point, cierto punto de no regreso, ya después perdemos el control sobre ellos, que es lo que nos acaban de decir los científicos sobre los glaciares del oeste de la Antártida. Con el nivel de temperatura acá en la atmósfera, ya esos glaciares se van a derretir. Lo que nos queda es decidir si vamos a hacer que se derritan más rápido o más lento. Si se derriten más rápido, nuestras ciudades van a tener que ser abandonadas más rápido y la economía va a colapsar más rápido. Es así de sencillo. ¿Bien? Hay muchísimas cosas que podemos hablar sobre este tema. El problema de este tema es la complejidad. Las personas no se dan cuenta, dicho sea de paso, el CO2 que estamos emitiendo no es la causa fundamental de todos los problemas. El CO2 es un producto de desecho de nuestra civilización, Zoraida. ¿Bien? Al igual que nosotros botamos basura, botamos plástico, todo eso son productos de desecho de nuestra civilización. Las baterías, las pilas secas, todo lo que echamos en la basura son desechos producidos por nuestra civilización. El CO2 que quemamos que sale cuando quemamos el petróleo en los automóviles, lo que sale por el tubo de escape es un producto de desecho. Y lo que nos está dañando es los desechos plásticos, los desechos de contaminación química, los desechos como el CO2, el metano, que los plásticos y los químicos nos generan un tipo de contaminación, un tipo de problema, pero el CO2 y el metano lo que produce al acumularse en la atmósfera es que se aumente la temperatura de la atmósfera, porque no deja escapar el calor de la superficie terrestre hacia el espacio. ¿Bien? Entonces,
Como de todas formas, yo estoy seguro porque ahí tengo casi terminada una entrevista que le hice a una especialista en este tema, para ponerla por acá un día, pronto, pero por el camino que vamos mal, porque estamos despertando los mecanismos del planeta que van a generar un calentamiento extra sobre el cual no vamos a tener control. Y cuando eso se inicie, que ya eso se inició, bien, nosotros lo que se dice oficialmente por parte de los científicos es, si dejamos de emitir inmediatamente, llegamos al net cero, ahora, dentro de 10 años, comienza a frenarse el calentamiento. Y después va a subir un poquito más y va a comenzar a bajar. Si dejamos de emitir ahora, como no lo vamos a hacer, mientras más demoremos en tomar las medidas que tenemos que tomar, más lento va a ser el proceso, más hacia el futuro se va a ir y peor se van a desatar los mecanismos de realimentación positiva como el derretimiento del permafrost. Bien, o sea, recuerda que a la vez que ponemos CO2 en la atmósfera, acidificamos el mar. Estamos matando la vida en el océano. Estamos reduciendo la cantidad de oxígeno que va en la atmósfera porque si matamos el plancton genera la mitad del oxígeno que hay en la atmósfera. O sea, todo esto está interrelacionado. Entonces, esta imagen que les pongo aquí, este mapa, es sumamente importante para que tengan una idea, porque bajo estas condiciones, los mamíferos, incluyendo los seres humanos, no pueden vivir. ¿Ok? Y se los digo así, o sea, dentro de 200 millones de años, ya sabemos que nosotros no vamos a poder sobrevivir en este planeta. Pero por el camino que vamos, dentro de 500 años, la gran mayoría de la población humana va a morir. Porque cuando lleguemos, ¿recuerdan el mapita de los del mapa de la Tierra, los 4 grados de calentamiento? Para esa época, cuando la superficie del planeta llega a 4 grados promedio de calentamiento, 4 grados Celsius, la Tierra solamente va a tener capacidad para mantener 500 millones de personas. ¿Cuántos somos actualmente? 8.000 millones. Réstale 500. Para la época en que la Tierra llegue a 4 grados Celsius de calentamiento, tendrán que haber muerto 7.500 millones de personas. La gran mayoría de ellos por hambre. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situación estamos? Estamos en la situación de las bacterias. Recuerden que siempre les hablo de experimentos. Cogen una bacteria, la ponen en un caldo de cultivo y ¿qué hace la bacteria? Empieza a multiplicar porque puede comer todo lo que le dé la gana. Se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a crecer y a crecer y a crecer la población. Mientras haya comida, va a seguir creciendo la población. Hasta un momento en que se acabe la comida y todas se mueren. Entonces, nosotros que nos llamamos o autodenominamos inteligentes, una especie inteligente, no hemos sido capaces de superar a esa ley de la naturaleza, ¿bien? Porque eso se manifiesta en todos lados. O sea, la población, el objetivo de la vida es multiplicar la especie mientras haya recursos para hacerlo. Ese es el objetivo de la vida en el universo. Bien, si tú pones una bacteria en un plato de cultivo o sueltas varias parejas de ciervos en una isla que tiene un montón de hierba para comer, y eso, ese ejemplo se los puse no hace mucho, pasó aquí en los Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo, que en una islita soltaron unas cuantas parejas de ciervos y como no tenían depredadores, se comenzaron a multiplicar. Y cuando se comieron toda la hierba, ¿qué pasó? Colapsó la población de ciervos. Se murieron casi todos. Y nosotros estamos en ese paso ahora. Lamentablemente, en el momento actual de la humanidad, nos ha tocado vivir la época en que estamos entrando en la crisis final de la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos optado por seguir las leyes de la naturaleza, las leyes de las poblaciones, en lugar de ser inteligentes y decir, vamos a limitar el crecimiento de la población, vamos a no consumir todos los recursos del planeta, vamos a no calentar el planeta y no contaminarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que el problema fundamental que tenemos es el llamado overshoot. ¿Qué cosa es el overshoot? Overshoot es en inglés. ¿Ok? Es pasarnos de lo que podemos consumir. Es el sobreconsumo y el exceso de población. ¿Bien?
Tenemos más población humana en el planeta de la que el planeta puede mantener y particularmente con los recursos que estamos sobreconsumiendo. Por eso se está acabando la arena, por eso se está acabando el agua potable, por eso se están acabando las tierras de cultivo. Bien, ese proceso está en camino. Todos hemos contribuido a él. Lamentablemente es así. ¿Ok? Hay que, o sea, si vamos a ser objetivos, vamos a ser objetivos. Lo que está sucediendo es eso. O sea, viene una crisis económica, una crisis poblacional. No sé si se dieron cuenta, pero ya China no es el país que más habitantes tiene. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora es la India, pero en algún momento la India también va a comenzar a decrecer. El colapso de la población humana en el planeta está comenzando. ¿Recuerdan el estudio del Club de Roma que decía que para el 2040 debía comenzar a colapsar la humanidad? ¿Cuál fue la última actualización de ese estudio? Lo puso en el 2025, el año que viene. ¿Bien? Eso no quiere decir que en el 2025 vaya a haber un caos en el planeta. Lo que quiere decir es que comienza a decrecer la población y comienza a decrecer la producción industrial, comienza a decrecer la producción de alimentos porque hemos derrochado los recursos del planeta. Las bacterias se han multiplicado a tal punto, han hecho una fiesta, han comido toda la comida que podían comer y se les está acabando la comida. Eso es lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que viene para el futuro? Un gran problema. Como dice el secretario general de las Naciones Unidas, mucho sufrimiento. Bien, lamentablemente, a nuestros hijos, yo siempre se los digo, recuerden el refrán, todo lo que tú consumes hoy, todos los recursos que tú consumes hoy tus hijos no lo van a tener. Es así de sencillo. Y nosotros estamos en la etapa final de la humanidad, de la civilización como tal humana. Lamentablemente es así. ¿Cuánto le queda a esto? No lo sabemos. Viene una multicrisis. ¿Por dónde va a comenzar? No lo sabemos. Puede ser una crisis de la vivienda, puede ser una guerra mundial, puede ser que a alguien se le ocurra algún HP lanzar bombas atómicas, puede ser que venga un asteroide, puede suceder, porque puede suceder en este universo, puede suceder cualquier cosa. Bien, pero con respecto a nuestra capacidad de control, nosotros hemos sacado de control la temperatura en la superficie terrestre. Hemos sacado de control la contaminación química y de plásticos en la superficie terrestre. ¿Bien? Entonces, somos nosotros, no tengan duda de eso. ¿Bien? O sea, y yo no odio a la humanidad, yo no odio a las personas, nada de eso. Lo que sí, no tengo mucha esperanza de que cuando yo tengo 55, de que cuando llegue a 70 años, pueda tener una vida tranquila. Se los digo así. ¿Bien? Entonces, este mapa, importante, por eso se los pongo y se los dejé aquí. Este mapa nos da una idea que las únicas zonas que pudieran ser habitables bajo esas condiciones serían cercanas a los polos y allí, con suerte, pudiera sembrar algunas cositas. Pero la cantidad de población que puede sobrevivir bajo 4 grados Celsius de calentamiento, ¿cuánto es? 500 millones de personas en todo el planeta. Eso ya está calculado, ¿bien? Basado en los recursos que podemos tener. Entonces, lamentablemente es lo que viene. O sea, no tienen que creerme, busquen información. Aquí yo dejo todos estos artículos abiertos. El que quiera leer algo, me pide el enlace, yo con gusto se lo hago llegar. Recuerden que estas charlas las ponemos en YouTube, en el canal de YouTube, que se llama GW from Miami, Global Warming from Miami. Ajá, como lo dice aquí. Lo buscan ahí, ahí están en cada una de las últimas charlas que he puesto en YouTube. Están en el About todos los enlaces a cada una de las noticias que yo uso para el programa. Bien, esta charla en YouTube yo la debo subir para el jueves, pero ya para mañana debe estar en Spotify y debe estar en la emisora de radio. Bien, y en podcast también en el canal de YouTube, GW Miami. Bien, ahora, muchas gracias a todos por estar por acá. Hemos estado casi 2 horas, 1 hora y 50 minutos. Bien, pero es importante que entiendan esto. O sea, nosotros sí tenemos capacidad para influenciar la superficie del planeta. ¿Por qué? Porque somos muchos, somos 8.000 millones. Bien, entonces, tarde o temprano,
esto tenía que suceder. Los científicos en estos últimos, fíjense que le he puesto aquí artículos que están relacionados unos con otros. ¿Ven? El colapso del glaciar del día final, la relación entre el niño y los hielos del Polo Norte, todo eso para llegar a la noticia final. La extinción que hubo hace 250 millones de años fue generada por un evento extremo del niño, calentamiento de la atmósfera y un montón de fenómenos relacionados que interrumpieron la cadena alimenticia, incluyendo afectando el plancton del océano, los arrecifes de coral que están desapareciendo ahora, precisamente. ¿Ok? Estamos en el mismo proceso y esta vez el proceso ha sido inducido por la civilización humana. Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias a todos por estar acá. Recuerden, por favor, si me dan un like y comparten, se lo agradezco muchísimo. Si se suscriben a la página de Carlos Heredero, también se lo agradezco. Si se suscriben al canal de YouTube, se lo agradezco muchísimo. Me dejan un like por ahí. Muchísimas gracias. Espero que tengan una buena noche, que descansen. Aprovechen estos conocimientos, piensen en sus hijos, en sus nietos. A los hijos, traten de educarlos, que aprendan supervivencia. ¿Bien? Que no dejen de estudiar, que no dejen de aprender, que no dejen de hacer ejercicio, que se desarrollen fuertes, ágiles y que aprendan supervivencia. Va a ser parte importante del futuro de la humanidad. Buenas noches a todos. Nos vemos en otro espacio de domingo sobre la emergencia climática. Chao.